Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes en un repaso de Inverso en Español. Es un gusto, la verdad, poder estar una vez más con ustedes. Estamos a la lección 7 del trimestre con el subtítulo de Adorad al Creador. Bueno, hoy por hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a estar ayudando. Vamos a estar repasando la lección y también compartiendo ideas y experiencias de esta lección y también las enseñanzas que nosotros pudimos aprender de esta lección. Y también compartir con ustedes las lecciones y preguntas relacionadas que salieron referente al tema. Entonces voy a pedir que ella misma se presente para poder iniciar la lección y poder conocerla un poco más a ella también. Bueno, hola, yo me llamo Rosa Maricel Franco y soy misionera. Actualmente vivo en la ciudad de Santa Rita. Asisto en la iglesia de Santa Rita y tengo 19 años y soy paraguaya. Un gusto, Maricel, un gusto. Y bueno, agradecemos a Jesús también porque te ha dado tiempo para que puedas estar ahora con nosotros en este repaso. Bueno, para iniciar nuestro estudio, nuestro repaso de la escuela sabática, vamos a hacer una oración. Tenemos nuestros rostros, vamos a orar. Oh Dios que estás en los cielos, también conforme a tu promesa estás con nosotros. Señor, nos ponemos en tu presencia. Queremos pedirte sabiduría para que podamos entender y recibir tu mensaje de buena manera, para que, Señor, también podamos entender más sobre tu palabra. Mostrar la Biblia a través de esta lección de escuela sabática. Y con este subtítulo tan interesante que es adorar al Creador, queremos salir de las dudas, Señor, de quién es el Creador y a quién debemos adorar. Padre, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, eh, ahora nuestra hermana Maricel nos va a leer el versículo clave de esta semana, que está en Apocalipsis 4:11. Bueno, Apocalipsis 4:11 dice así: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Muy bien, familia. Así como la lección mm, del día sábado, por ejemplo, nos estaba diciendo, y a pesar de todo tiempo, de todo tipo de mitos sobre el surgimiento del universo, de la nada, o de algo, o de algún tipo de ecuación matemática, el universo existe porque Dios es el creador, lo ha creado así como todo lo que hay en él. Justamente estábamos diciendo al empezar esta lección, ¿verdad? Según unos momentos, que vamos a entender más, vamos a procurar de entender más de quién creó todo lo que existe y quién es el creador. Hemos escuchado mitos, el enemigo como es astuto, ha, ha puesto en mentes humanas y sacado teorías, muchas veces enseñanzas humanas, nos han querido enseñar sobre el surgimiento y la existencia del mundo y del universo entero, ¿no? Entonces, a partir de esta lección, vamos a ir sabiendo quién es el verdadero creador, quién es el creador, por qué existimos y también quién merece ser alabado por él. Entonces, a partir de esta lección surgieron algunas preguntas, las cuales vamos a estar compartiendo en este repaso. Ahora nuestra hermana Maricel nos va a leer las preguntas que surgieron del tema. Bueno, en esta oportunidad tenemos tres preguntas que son muy interesantes que destacan la lección. Y primera pregunta dice así: ¿de quién nos da testimonio la inmensa existencia del cosmos? Bien, del cosmos, ya que en la lección habló un poco del mundo, del universo, también de su surgimiento, ¿no es así? El término cosmos, para iniciar, ¿verdad? Estuve haciendo unas investigaciones y salí a la verdad de que, o sea, que el término cosmos es el sinónimo de universo, un mundo. Mundo sería todo lo que nosotros podemos ver o lo que está fuera de este cielo azul que vemos, ¿no? Y también lo que me pareció interesante fue notar que dice así: el término cosmos además demanda orden y organización. Es el universo visto como sistema
ordenado y armonioso. Es interesante donde dice que el cosmos demanda orden y organización. Me pareció esto interesante ya que en la Biblia, en el libro de Génesis, desde el capítulo 1, cuando Dios creó todo lo que podemos ver hoy día, Dios dio orden a todo lo que existía. Bueno, en ese entonces las cosas estaban sin orden y Dios fue quien puso orden a la existencia, al mundo entero. También la lección nos decía una parte que en esta, prácticamente en nuestra galaxia, existen millares bueno, existen muchos planetas y también existen millares de estrellas. Nos decía la lección. Y esto es lo que enseña también el mundo científico, de que existen muchas estrellas, planetas y un sol tan grande que podría, vamos a decirle, caber como miles de planetas en ella. Pero ¿para qué ir tan lejos? Nosotros mismos podemos ver en nuestro entorno, en nuestro alrededor, tantas cosas maravillosas como es el amanecer, el atardecer, yo siempre digo, son cosas muy hermosas. Pero también de nuestro planeta, de acá mismo, cuando llega la tarde-noche, podemos ver y maravillarnos con las miles de estrellas que podemos ver en la noche. Pero la Biblia nos dice, en la Biblia nos da o testifica mismo, nos da la certeza de que Dios en su palabra nos dice que aunque hayan miles de estrellas, Dios creó esas estrellas y más aún que las conoce cada uno por su nombre. Interesante, ¿verdad? Porque el mundo o las teorías y pensamientos humanos, filosóficos, científicos, nos quieren meter una cosa en nuestra cabeza, pero la Biblia nos afirma, la palabra de Dios nos afirma que Dios mismo las creó. O sea, que Dios creó todo lo que existe, como dice en Génesis, a la oscuridad. Dios separó la oscuridad, la luz, todo lo que existe, lo que nosotros podemos ver. Dios fue quien creó. Y así mismo nos dice en el capítulo 11, en el capítulo 4 de Apocalipsis, justamente en el versículo central de esta semana que nos estaba leyendo la hermana, acá nuestra hermana Maricel. Por ejemplo, que decía así: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Bueno, para responder la pregunta en pocas palabras, todo lo que existe, todo el mundo, el universo, da testimonio de que fue hecho por un ser superior. Y la Biblia nos afirma que ese ser superior es Dios, quien creó todo lo que existe y en él y por él subsisten. Nosotros también fuimos creados por Dios y yo creo que nosotros necesitamos tener más relación, más amistad con ese Dios creador. Sería la respuesta a nuestra primera pregunta. Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo el mal quiere ocultar el gran poder creador de Dios? Asimismo, como estábamos diciendo en la primera respuesta, ¿no? Que el mundo, y sabemos que el enemigo es astuto y que busca engañar aún hasta los escogidos de Dios. En las lecciones pasadas pudimos ver que ha usado métodos y muchos métodos le han funcionado. Hoy en día, por ejemplo, la lección se estuvo hablando que hoy en día es un riesgo muy común o muy grave, por decirlo así, que nos decían en una parte: este llamado es importante ahora, cuando la mayoría del mundo científico e incluso el cristiano ha aceptado la evolución, una enseñanza que golpea el núcleo de todo lo bíblico y cristiano. Justamente esto es un tema muy popular hoy en día en lo científico y aún muchos cristianos que caen en una trampa como esta, ¿no? Porque si nosotros creemos en esta teoría que es la evolución, prácticamente ya no hay más necesidad de un Dios creador. ¿Para qué creer en un Dios que creó todo, todo lo que vemos y todo lo que existe? Sí vamos a creer también en algo que surgió de la nada
porque prácticamente sería eso lo que la base de lo que es la evolución. Un mundo que existe a partir de nada. Y un cálculo matemático que nosotros hacemos es, y yo me acuerdo en mis días de primaria, que hacíamos un cálculo de cero multiplicado por cero es otra vez cero. Ningún cero multiplicado por otro cero daba resultado positivo. Entonces ese fundamento como sería nada, que fue creado de todo a partir de nada, si juntamos un montón de nada y multiplicamos por otro montón de nada, vuelve otra vez a ser nada. Y ya no hay un espacio o una necesidad de un Dios creador. Pero la Biblia nos afirma de que Dios crea todo lo que existe. Entonces, como también dice la Biblia, estábamos diciendo hace unos minutos que el enemigo es astuto, que busca engañar aún hasta los escogidos. Como dijimos, hoy en día hay muchos en realidad que van cayendo en esa mentira. Nosotros debemos estar firmes, confiar y creer en este Dios que creó todo. ¿Por qué creer en este Dios solamente, por decirlo así, que creó todo? La Biblia lo afirma. Nosotros podemos ver también en nuestro entorno, en nuestro alrededor, todas las creaciones, todo lo que fue creado por Dios que existe. La Biblia nos dice y en nuestro mundo podemos ver. Pero ¿por qué debemos creer en Él? ¿O por qué podemos creer en Él? No puedo, o sea, que sí merece que nosotros creamos en este Dios. Pero más aún porque ese Dios es un Dios creador, poderoso, pero que también es un Dios que está con nosotros. Por ejemplo, en la lección nos decía que Juan, estando en la isla de Patmos, él estaba solo, sin familiar, sin amigo, sin vecino, capaz, sin esos familiares que siempre le apoyaban. Él estaba solo prácticamente. Pero en la Biblia nos dice que él no estaba solo. Espiritualmente, Dios estaba con él. Nos afirma la Biblia, que Dios estaba con él en ese momento de tribulación, de persecución, de dificultad y de pruebas que él estaba pasando. Pero no solamente Juan, sino que nosotros también estando en una situación de dificultad o pasándola mal, nosotros tampoco estamos solos. Ese Dios quien creó todo, que es poderoso, que es el, el Dios creador, también es un Dios amigo que quiere estar con nosotros. Y que también la lección nos afirmaba justamente en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27, nos decía que Él quiere que nosotros estemos con Él, y por eso Él está cerca, quiere que le encontremos. Al final de cuentas, el tema de la evolución es un tema muy profundo, ¿no? Y que hoy día está avanzando. También la lección nos decía una parte, que el mensaje de Dios como creador es central de la verdad presente. Sobre todo, como estamos diciendo, que estamos siendo avanzados por esta teoría que es la evolución, que muchos creen y confían en eso. Sin embargo, en medio de esta herramienta del pensamiento evolutivo, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo nombre testifica en contra de la idea de la evolución, un pueblo que debe proclamar la verdad fundamental de Dios como nuestro creador. Y hay más, no solamente un Dios creador, sino que un Dios amigo, como estábamos diciendo. Sería la respuesta a nuestra segunda pregunta, ¿no? Bueno, la tercera pregunta dice así: ¿cómo podemos responder a las verdades que nos presenta Dios en su palabra? La lección de esta semana nos daban unas verdades muy importantes. La lección me refiero a que estudiamos la palabra a través de la lección de la escuela sabática. En una parte, por ejemplo, nos decía que el resumen del libro de Apocalipsis es el capítulo 14, versículo 7, que si vamos rápidamente a nuestra Biblia, nos dice así: 14:7. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria. Esas dos palabras serían
el resumen y el mensaje clave de Apocalipsis. Es un mensaje de aliento, de ánimo, pero también es un mensaje de advertencia, ¿no? Es un mensaje de ánimo para los que están necesitando un amigo, a ese Dios creador, y más aún todavía, como estamos diciendo, que no solamente es un Dios creador, sino que es un Dios redentor, un Dios que creó todo lo que existe, pero también un Dios que se humilló hasta lo sumo para darnos la mano, para estar con nosotros, para ofrecernos una paz que nos pueda mantener siempre con Él. También, como la lección nos estaba diciendo, el del día jueves, por ejemplo, nos daba una pregunta interesante. ¿Qué nosotros podemos hacer en respuesta a este Dios, a todo lo que vemos y lo que existe? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sabiendo que nosotros somos una creación de este Dios grande y que es un Dios creador y redentor, eso afirma que es un Dios de amor también. ¿Qué nosotros podemos hacer en respuesta? Pues como estamos diciendo, la Biblia nos da la respuesta. En Apocalipsis 14:7 nos da la respuesta. Teman a Dios y denle gloria. Temer, poner a Dios en primer lugar y denle gloria, porque es el Dios creador. Es adorar a ese Dios creador, ese Dios redentor. Por ejemplo, desde el Génesis hasta en Apocalipsis, la Biblia varias veces nos, nos invita a adorar a este Dios creador y redentor. Por ejemplo, la lección nos decía, adoración aborda el aspecto más fundamental de la existencia humana, ya que tiene que ver con lo que los seres humanos como criaturas vivas deben hacer cuando se enfrentan a la presencia del Creador. El que nos creó nos invita a entrar, a entregarle nuestra vida mediante la adoración. La adoración es el tema central prácticamente de la Biblia. Adorar a nuestro Creador y también no solo Creador, sino a nuestro Redentor. El tema de adoración también se ve reflejado en lo que es la guarda del sábado, como una institución, no solamente como un día de descanso solamente. También es un día para poder adorar a un Dios creador y a un Dios redentor. Justamente la lección nos hablaba de eso y nos decía, la observancia del sábado es una señal de lealtad al Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy interesante porque esto tiene mucho que ver con lo que nos decía, con lo que nos dice Apocalipsis 14:7. Es, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Justamente también nos dice así el cuarto mandamiento de la Biblia, ¿no? Que dice que guardemos ese día porque en ese día es para tener una relación más íntima de amistad con nuestro Creador y con nuestro Redentor. Así que nos decía la lección. De esto se desprende que el mensaje que mandó a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos, los ha invitado especialmente a observar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es una invitación también de amor de este Dios creador y de este Dios redentor. Creo que el tema de la adoración es el tema central de prácticamente sería de la Biblia, ¿no? Porque en lecciones pasadas hemos visto que por la adoración se está librando una batalla muy grande espiritual, prácticamente que nuestro propio ojo es invisible, pero Dios está luchando por nosotros y está a nuestro favor. Entonces, lo mínimo que nosotros podíamos hacer es adorar a este Dios creador y a este Dios redentor que quiere estar con nosotros. En varias partes de la Biblia encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 3:20, que nos invita a poder abrir nuestro corazón a este Dios de amor. Yo creo que esto sería lo mínimo que nosotros podríamos hacer, adorar a este Dios creador, este Dios redentor. La invitación para nosotros en este resumen de escuela sabática.
justamente como nos dice el título, adorar al Creador. Sería la respuesta a nuestra última pregunta. Bueno, les invitamos a seguir estudiando su lección, Testificar del Amor, y nos vemos en una próxima de Inversa en Español. Así mismo es. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y bueno, sigamos adorando a este Dios porque es un Dios de amor que nos invita siempre a tener una amistad estrecha e íntima con Él. Nos vemos en otra edición de Inversa en Español. Chao, chao.